Es de gran honra para nosotros que usted nos conceda esta entrevista, don Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela en el periodo 1945-1948, considerado por muchos historiadores como el padre de la democracia venezolana. Bienvenido. Se le agradece el fastuoso recibimiento. Presidente, queremos que nos aclare todo lo que fue en su día el hoy extinto PDN, el Partido Democrático Nacional, predecesor del actual Partido Acción Democrática. Pero usted, como bien sabe, la historia no nace partiendo de la nada, nace de los ideales que mueven a los hombres a hacer historia. Ahora, usted como hombre que hizo historia, ¿cuándo fue ese momento primario donde se comenzaron a gestar los ideales que lo llevaron al camino de la política? Yo era un muchacho de unos 10 años. En aquella época la gripe española producía en Venezuela una siega de vida extraordinaria. Eso es en el 1918. Las condiciones sanitarias, un increíble atraso y la pobreza extrema en que estaba el pueblo, unido a que yo veía a los campesinos que los traían de brazos amarrados a la espalda por la recluta para llevarlos al ejército. Yo creo que fue la gota de agua que colmó mi capacidad de resistencia a una injusticia social que yo presentía. Yo me di cuenta de que en Venezuela era terriblemente injusta. Ese año en el que yo escojo definitivamente un camino con mi vida, para decirlo como Martí, con los pobres de este mundo he echado mi suerte. Y no fue hasta que me vine a Caracas a estudiar bachillerato, donde conocí muchachos con el mismo rechazo a la evidente situación ignominiosa que vivía en el país. Y así fue como comenzamos a debatir ideas que irremediablemente concluirían en una necesidad de cambio. Jovito Villalba se encontraba en ese grupo para ese entonces, ¿cierto? Efectivamente, era mi compañero de estudio, locuaz desde muchacho. Recuerdo cuando compartíamos cárcel en aquel febrero de 1928. Mi cumpleaños cayó en ese momento. Y entre una de tantas charadas para entretenernos pregunta, ¿qué somos nosotros? Le contesto, somos hermanos. Entonces Jovito dice, no, somos cuñados, porque somos hermanos políticos. Cuéntenos precisamente de ese hecho que protagonizó con Jovito aquel febrero de 1928. Hay un fenómeno en Venezuela que es muy interesante. La primera jornada, que puede llamarse jornada cívico-lírico, que es la semana del estudiante, con discursos, desfiles, estábamos allí y que habíamos sido los dos oradores que en una forma más clara nos habíamos pronunciado, no concretamente contra la dictadura de Gómez, sino en favor de la libertad, en un lenguaje lírico de sentido romántico y más poético que político. Luego nos apresan a Jovito, a Joaquín, a Pío Tamayo y a mí. A los 4 que estábamos en el puño se agregan 150 o 200 más y nos pasan todos en el castillo de Puerto Cabello. Entonces se presenta un fenómeno sumamente interesante, especialmente para mí, que me produjo un impacto definitivo. Es que el pueblo, especialmente de Caracas y en La Guaira, insurgen. De hecho, se echa a la calle, sin líder, sin organización, sin partido político, sin sindicato. Hay una especie de insurgencia espontánea que obliga a Gómez a liberarnos. Entonces descubrimos que ese pueblo que nosotros ignorábamos, no que despreciábamos, sino que desconocíamos, tiene una fuerza latente, extraordinaria, y que se manifestó de una forma valiente y heroica. Esa actitud del pueblo significó para nosotros la ruptura, que es una concepción completamente libresca de nuestro papel. Entonces lo que teníamos que hacer era despertar esa fuerza, organizarla, liderizarla y educarla. Y de ese acontecimiento, ¿qué tuvo que suceder
para que pudieran hacer el PDN? Pasó mucho. Primero, cuando salíamos, éramos unos analfabetas políticos. El exilio y el estudio lo utilizamos para cuando volviéramos a Venezuela. Y nos condujo a la fundación del ARDI en el año 31, Asociación Revolucionaria de Izquierda, y redactamos el Plan de Barranquilla, donde se fundamentaban las bases ideológicas de un inexistente Partido Democrático Nacional. Muere Gómez y regresamos a Venezuela, fundando Orbe, la organización venezolana. El régimen en su represión erradica del país a todos los partidos de oposición, y como en la unión está la fuerza, decidimos inmediatamente unirnos en la lucha por la democracia y fundamos el Partido Nacional Democrático en 1937, intensificando las luchas políticas, gremiales y sindicales, al mismo tiempo luchando por liberar y democratizar el ejercicio del poder. ¿Y le reconoció el gobierno? Obviamente no. Éramos un partido netamente clandestino. Jovito era el secretario general y yo el secretario de organización. En toda clandestinidad el régimen detiene a la mayoría de los partidos. Sin embargo, yo conseguí escapar. Y bueno, me tocó luchar en la sombra. En ese tiempo los comunistas se desligan por completo del partido. ¿Por qué? Los comunistas están acostumbrados a importar fórmulas y dogmas de otros países. Y aún hoy en día no entienden que para que exista una verdadera revolución hace falta algo más que clase obrera. Hace falta una alianza de clases. Y con el reciente intento de invasión de Cuba al país, quedó más que evidenciado que la democracia para ellos era algo más bien accesorio que necesario. Estaban cantando que se iban a separar. Tanto Acción Democrática como su sucesor, el Partido Democrático Nacional, son partidos marcadamente antiimperialistas. Por lo tanto, tumbar un imperio para subir a otro jamás estará en nuestra agenda. Aunque ellos no lo quieran admitir, la Unión Soviética se ha convertido en un imperio. Tan extensos están sus tentáculos que llegan al Mar Caribe. ¿Cuándo se extingue el Partido Democrático Nacional? El Partido Democrático nunca se extinguió. Las brasas se dispersaron momentáneamente, pero cuando nos volvimos a unir, el fuego del sentir democrático volvió a flamear en aquel año 1941, con su resurgimiento en forma de acción democrática, como aquel renacimiento tan bellamente que simboliza el ave fénix en la mitología egipcia. Para finalizar, de aquí, el año 1967, a unos 50 o 60 años, ojalá no suceda, pero si llegase a retomar el poder el caudillismo y que mediante el populismo se volviera a asumir al pueblo venezolano en la dictadura, ¿qué mensaje dejaría a las futuras generaciones? Mientras exista represión, siempre habrá oposición. Mientras haya hambre e injusticia, habrá indignación. Ustedes son el pueblo unido, siempre serán más fuertes que un régimen represivo, por más que la intimidación de las armas pretenda demostrar lo contrario. No hay lucha más pura que la lucha por la libertad. Esta tierra ha parido libertadores y lo seguirá pariendo.